Bienvenidos a la escuela dominical de la Iglesia Bautista Misionera El Camino. Y vamos a abrir nuestras Biblias en la palabra del Señor en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5 son nada más 2 o 3 versículos y luego voy a pedir al hermano Toniel Mora que nos guíe en oración. Efesios 5 y comenzando con el versículo 24. Pueden verlo ahí en pantalla o pueden buscarlo en sus Biblias. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén en sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Que Dios bendiga su palabra. Entonces, el tema de hoy es la receta para una iglesia pura. El texto se encuentra en Hechos capítulo 5. El enfoque es Hechos capítulo 5, algunos versículos ahí. Y el versículo clave es Hechos 5:42. El objetivo es que Dios quiere que su pueblo sea santo en la adoración, en el propósito y en la práctica. El efecto piadoso de una iglesia pura impacta grandemente a una comunidad sin Cristo. Entonces ya leímos la palabra devocional en Efesios 5. Dios anhela una iglesia limpia. Así que vamos a tener una palabra de oración. Guíenos, por favor, hermano. Gracias, Dios, por esta tarde hermosa que nos regala, Señor. Gracias por la oportunidad nuevamente de poder estudiar tu palabra, un día más para estar en compañerismo. Te damos gracias, Señor, por las bendiciones que nos has traído durante esta semana, porque hasta aquí nos has traído tú, Señor. Y ahora te pedimos, Padre, que la palabra expuesta a través de los medios y aquí en este lugar donde estamos en Tibás, que pueda, Señor, edificar nuestras vidas, Señor, y nuestro entendimiento, Señor, para entender en tu palabra tus propósitos eternos. Te damos gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Vamos entonces a comenzar con la lección de esta tarde. La receta para una iglesia pura. Se encuentra en Hechos capítulo 5. ¿Alguien recuerda en Hechos capítulo 5 qué tenemos? Ananías y Zafira. Ok, es lo que vamos a estudiar hoy, Ananías y Zafira. El versículo clave, vamos a decirlo todos juntos, Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos 5:42. Otra vez, Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos 5:42. El objetivo de la lección de hoy es que Dios quiere que su pueblo sea santo en la adoración, en el propósito y en la práctica. El efecto piadoso de una iglesia pura impacta grandemente a una comunidad sin Cristo. Recuerda que hemos estado estudiando en el libro de los Hechos. La primera lección fue sobre la promesa del Espíritu Santo. La segunda lección fue sobre la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y el resultado de eso, como 3,000 se convirtieron, se bautizaron ese día. Luego vemos a los apóstoles testificando como consecuencia del poder que recibieron en el día de Pentecostés, y la primera persecución se les amenazó y entonces llegamos hasta aquí. Porque ahora estamos en una situación donde los hermanos que habían venido de provincia, muchos de ellos se quedaron y no tenían entonces trabajo, no tenían de qué comer, vivir. Y entonces los hermanos de allí comenzaron entonces a vender sus posesiones y traer el producto de su venta
a los pies de los apóstoles para que ellos entonces lo distribuyeran. Ese es el caso que vemos hoy. Vamos entonces a Hechos capítulo 5. Y comenzando con el versículo 1. Hechos capítulo 5 y el versículo 1. Entonces, como los demás estaban vendiendo sus posesiones y trayendo sus posesiones, entonces dice en Hechos 5:1, pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer. Entonces aquí lo que estamos viendo es solo dos, ¿verdad? O sea, no es solo él, sino que son los dos. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. Ahora, cuando dice sustrajo del precio, entonces lo que significa es que, por decir algo, lo vendió en 1,000,000 y entonces trajo 750,000 a los apóstoles y les dijo que lo había vendido en eso. Entonces sustrajo del precio, él mintió. Sigamos leyendo, sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Seguimos leyendo versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Ahora es importante que nosotros entendamos aquí qué es lo que había sucedido. Cuando ellos le mintieron a un siervo de Dios, la lección es que están mintiendo al Espíritu Santo. Si están mintiendo a cosas de Dios y le están diciendo a un siervo de Dios, entonces le están mintiendo al Espíritu Santo. No es cuestión de que lo mintieron a él, le mintieron a él. Es serio, es serio. Entonces, Pedro está diciendo, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Ahora, ellos lo trajeron a los pies de los apóstoles. Ellos se lo dieron a los apóstoles, pero sustrajeron del precio. Dice el versículo 4, reteniéndola. ¿No se te quedaba a ti? En otras palabras, no tenía por qué venderla. Es suya. Entonces, usted no tiene por qué venderla. Y le quedaba. Y vendida, no estaba en tu poder. O sea, es una decisión suya. Usted la vendió en 1,000,000. Perfecto. Usted quiere dar una parte. Yo recuerdo una ocasión cuando una hermana en la iglesia de Hebrón vendió su propiedad y entonces ella trajo una ofrenda a la iglesia, una ofrenda cuantiosa. Trajo a la iglesia de la venta de la propiedad. Y entonces, pero ella dijo, es una parte, ¿verdad? Y entonces eso es decir la verdad, nada más. Entonces lo que Pedro está diciendo aquí a Ananías es suya. Usted puede venderla o no venderla. Puede venderla en tanto o no venderla en tanto. Puede traer una parte y decir simplemente, esta es una parte. La vendimos en esto, pero aquí trajimos una parte. No hay problema, dice Pedro. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. O sea, cayó a los pies de Pedro y ahí nomás. Ahí expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Entonces vemos aquí el pecado engañoso de Ananías y Safira. Como él vino, primeramente vino él, y entonces mintió, y Pedro dijo, está mintiendo al Espíritu Santo. Vamos ahora al segundo punto, el castigo directo de Dios. Entonces vemos aquí el versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacando, lo llevaron de una vez, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido.
Entonces Pedro le dijo, aquí él está tratando de que ella diga la verdad. Le está dando la oportunidad que diga la verdad. Entonces él está preguntando, dime, ¿vendisteis en tanto la propiedad? En otras palabras, ¿la vendieron en 750,000, como dijo tu marido? Y ella dijo, sí, en tanto. Ella también engañó, ella también mintió. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis? O sea, te pusiste de acuerdo con tu marido. ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Qué trágico. ¿Cómo se pusieron de acuerdo para mentir? Era de ellos. No tenían que venderla. Si decidían venderla, entonces evidentemente podían deciros una parte. Yo lo que veo aquí, yo no sé ustedes qué ven, opinen si gustan. Yo no sé ustedes qué ven. Yo lo que veo aquí es de que ellos querían recibir la fama y el reconocimiento sin pagar el precio, ¿verdad? O sea, tener la fama y el reconocimiento de que están dando todo. Lo vendieron y están dando todo. Usted, ¿verdad? Es una apariencia. ¿Sí? Entonces, parece que quieren quedar bien sin pagar el precio completo. Pero el castigo es directamente de Dios. Vamos al tercer punto, que son los frutos de la disciplina de Dios. Estoy corriendo un poquitito porque yo quiero que al final hoy en la aplicación veamos cómo se aplica la disciplina dentro de la iglesia y que hablemos un poco en cuanto a eso, porque estamos hablando de una iglesia pura, una iglesia limpia. Y hoy día, entonces, bueno, gracias a Dios que hoy el Espíritu Santo no está matando gente. Si no, habría más de un muerto, evidentemente. Pero sí quiero que veamos cómo sucede esto, qué pasa cuando en la iglesia hay pecado. Entonces, vamos ahora al versículo 11, que son los frutos de la disciplina de Dios. ¿Qué sucede cuando se aplica la disciplina en la iglesia? ¿Qué sucede cuando la iglesia se limpia? Porque una iglesia en pecado no puede fructificar. Cuando hay pecado en el campamento, no puede fructificar. ¿Recuerdan el caso de cuando después que derrumbaron los muros de Jericó? La siguiente ciudad era una ciudad pequeñita. No consultó, Josué no consultó a Jehová. Consideró que no valía la pena. Consideró que era una situación tan difícil que él la podía manejar. Y como consecuencia de eso, entonces 36 hombres murieron innecesariamente. Porque cuando Israel venía entrando y venía conquistando, era Dios quien peleaba por ellos. Y no moría ninguno de ellos, sino que Dios les entregaba. Tenían que pelear, tenían que luchar, pero no morían, sino que Dios les daba. Pero ese día murieron. ¿Por qué? Porque había campamento había pecado en el campamento. Recuerda el pecado de Acán. Y entonces cuando hay pecado en el campamento, hoy la iglesia no prospera. No podemos vencer al enemigo. Vamos a estar derrotados. Es lo que sucede en muchas iglesias hoy. De que hay pecado en el campamento, hay pecado en la iglesia. Y muchas veces las iglesias no están manejando la situación como deberían manejarla. Y es por eso que muchas iglesias son frías y no van para ningún lado. Y no hay almas convirtiéndose, no hay bautismos, no hay movimiento del Espíritu Santo, porque hay pecado. Y muchas veces el pecado está en los de arriba. En los de arriba, ustedes han experimentado eso, ustedes han visto, han estado en iglesias donde hay pecado en el campamento, donde muchas veces, no es cierto que muchas veces son los líderes, donde está el pecado, los dirigentes, donde está, y como son ellos, entonces se ocultan, no se dice nada, especialmente cuando son familia, ¿verdad? Entonces de acalladito, se lo ocultan. Y eso es trágico, esas iglesias de ahí no van para ninguna parte. Necesitamos mantener una iglesia pura. Así que sigamos adelante. ¿Qué sucedió cuando se aplicó la disciplina de Dios? Bueno, vamos a leer entonces comenzando en el versículo 11. Vino gran temor sobre toda la iglesia
y sobre todo los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles, vean lo que sucede. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. O sea, ellos se sintieron libres porque no había pecado en el pueblo, no había pecado en la iglesia. Entonces el Espíritu Santo comenzó a trabajar a través de ellos en una forma maravillosa. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Como que no suena a una iglesia bautista, ¿verdad? Estaban todos unánimes. ¿Qué sucede hoy? Muchas veces es porque hay pecado en el campamento. De que la epidemia pues nos trajo las consecuencias, pero todavía a estas alturas la gente no está asistiendo. Y no solamente la Iglesia Bautista Misionera El Camino. No, en muchas partes, inclusive en muchos países del mundo, esto está con sus efectos. Iglesias han cerrado como consecuencia de esto. No se volvieron a levantar, no se volvieron a congregar. Y nosotros, bueno, estamos congregándonos y Dios va mandando a las personas en su tiempo para unirse a nosotros, y yo tengo la esperanza, tengo la confianza de que este año vamos a surgir, vamos a salir adelante. Pero hay que mantener la iglesia santa, pura. Entonces, como consecuencia de esto, dice, estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, o sea, los que no eran de la iglesia, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban, oigan esto, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. ¡Qué increíble! ¡Qué tremendo! El poder del Espíritu Santo trabajando a través de estos hombres. Y cómo Dios usó tanto a Pedro. Y pudo hacerlo porque la iglesia estaba sin contaminación. La iglesia estaba limpia de pecado. Ahora, a veces hay pecado oculto. Hay que tratar de ver. Cuando las cosas no progresan, hay que buscar a ver dónde está. Y muchas veces a los pastores y los hermanos de la iglesia también debemos orar: Señor, ¿dónde está? Revélame dónde está el pecado. Revélame quién está en pecado. Y muchas veces el Señor le revela a uno, no se da cuenta. Tal vez no sabe qué es el pecado, pero no se da cuenta de que una persona está mal, está en pecado, y entonces poder trabajar en cuanto a eso. Así que vemos aquí donde el poder del Espíritu Santo se movió como consecuencia de que el Espíritu Santo limpió la iglesia de Jerusalén. Vamos ahora al versículo 41. Después que fueron amenazados otra vez, de nuevo, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí, el versículo 42, que es el versículo de memoria, vamos a decirlo todos juntos. Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Otra vez. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos 5:42. ¿Cómo aplicamos esto? ¿Qué aprendemos de lo que sucedió con Ananías y Zafira? Quiero hablarles un poco en cuanto a la disciplina. Porque Jesús dio autoridad a la iglesia para que pudiera mantenerla. Vamos primeramente a Mateo 18:18. El caso aquí en Mateo capítulo 18, si ustedes recuerdan, es donde hay desavenencia entre dos hermanos de la iglesia. ¿Recuerdan entonces el pasaje? Donde Jesús les enseñó y les dijo: si tienes problema con tu hermano, entonces ve tú y él solos primero y háblale y llega a un arreglo. Si no te oyere,
Entonces lleva a otros 2 hermanos de la iglesia, hermanos maduros contigo, de la iglesia. Y ahora son tú y 2 testigos. Y entonces van a hablarle a esta persona: venga, hermano, vamos a arreglar, es un malentendido, arreglemos la situación, o si yo lo ofendí, perdóneme. Entonces vamos a arreglar esto y vamos a seguir adelante. Entonces los hermanos también lo van a exhortar, lo van a animar. Y entonces dice la Biblia: si no los oyere a ellos, entonces en tercer lugar dilo a la iglesia. Hay que presentarle el hombre a la iglesia o la mujer. Hay que presentarlo a la iglesia. Y la iglesia entonces va a hablar con esa persona y le va a decir: hermano, hermana, arreglemos esto. Vea que no está bien. Necesitamos seguir adelante, pero esto está estorbando. Arreglemos esto. Y la Biblia dice: si no los oyere a ellos, tenlo por gentil y publicano. Eso es muy serio. Tenlo por gentil y publicano. En otras palabras, no vamos a decir que es inconverso. Eso solo Dios lo sabe. Pero sí vamos a decir que no está mostrando que es creyente. Su forma de actuar, su forma de pensar, su forma de hablar no está revelando, no está indicando que es creyente, que es hijo de Dios y que merece estar dentro de una iglesia del Señor. Entonces hay que disciplinarlo. Ahora, inmediatamente después de eso, en el versículo 18, después de dice: tenlo por gentil y publicano. En otras palabras, sepárelo de la membresía. Esto no tiene nada que ver con salvación. Aquí es donde está el error de los protestantes, porque los protestantes creen en la iglesia universal invisible y que todos los redimidos están en la iglesia universal invisible. Entonces aquí no está hablando de salvación, no tiene nada que ver con salvación. Lo que tiene que ver es separarlo de la membresía de la iglesia. Y entonces para que el Señor trate con esa persona. ¿Y cuál es la autoridad? Dice el versículo 18: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ahora, la aplicación que los bautistas damos a este versículo y también al de Mateo 16, donde se lo dijo a Pedro, es la autoridad para recibir y separar miembros. Recibir y separar miembros. Es la autoridad que el Señor le dio a su iglesia. Los recibimos cuando son nuevos creyentes, los recibimos por bautismo. O si no tienen un bautismo válido, entonces los recibimos por bautismo. Y si vienen de otra iglesia, entonces los recibimos preferiblemente por carta. Si es una iglesia de la misma fe y orden y otorga carta, algunas no quieren dar carta. Y entonces los recibimos por testimonio. Testimonio no es solamente testimonio basado en el testimonio del individuo, sino que es testimonio de su bautismo, de que fue bautizado correctamente por una iglesia que tiene autoridad correcta, que viene de Jesucristo para hacerlo. Y entonces lo recibimos por testimonio. Igualmente, cuando una persona entonces comete pecado contra la iglesia, ¿qué es pecado contra la iglesia? Cuando el testimonio de la iglesia queda en entredicho. Cuando la gente comienza a decir: esos son los cristianitos, ve, esos son los hermanitos. Entonces, cuando hay eso, entonces la iglesia, el testimonio de la iglesia queda en pecado, está en entredicho. Y es cuando la iglesia entonces necesita actuar y separar. Ahora, el pasaje que leemos en Mateo 18 se aplica cuando hay desavenencia entre hermanos de la iglesia. Pero hay otras situaciones que vamos a ver, voy a mencionarlos esta tarde y ahí va a quedar la lista, acerca de situaciones por las que se debe disciplinar. Otro pasaje que quiero que veamos es en Lucas capítulo 22, que es la noche en que Jesús fue entregado. Él acababa de instituir la cena del Señor y pocos minutos después van a salir hacia el monte de los Olivos, donde lo apresaron. Y él ahora entonces, ¿dónde ha estado la iglesia? Ha estado con Jesús. ¿Dónde está Jesús? Está con su iglesia. ¿Dónde está la iglesia? Está con Jesús, para arriba y para abajo, Galilea, Judea, Galilea, Judea. Ahora él se va. ¿En qué queda la iglesia? Entonces él delega en su iglesia autoridad de autoadministrarse. Y la iglesia queda entonces con esa autoridad, porque ya él se va. El Espíritu Santo va a venir, pero la iglesia necesita entonces esa decisión. Entonces dice aquí en el versículo 29, en Lucas 22, 29, está hablando de la iglesia, reino iglesia. La iglesia es el reino de los cielos y la tierra. Yo pues os asigno un reino,
como mi Padre me lo asignó a mí. O sea, así como mi Padre, dice Jesús, así como mi Padre me asignó a mí el establecer la iglesia y administrarla, así ahora también yo estoy haciendo la transferencia de autoridad. Os asigno un reino, como o de igual manera como mi Padre me lo asignó a mí. Versículo 30. Para que comáis y bebáis a mi mesa y mi reino. Específicamente está hablando de la administración de la Cena del Señor, que la acaba de instituir, por cierto. Entonces, la administración de la Cena del Señor es muy delicada. Es una de dos maneras gráficas en que Dios da testimonio de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que son que es el Evangelio. El Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la muerte se simboliza y se predica a través de la Cena del Señor. El bautismo, entonces, representa la sepultura y resurrección a una nueva vida. Una vida con Cristo en el volante, por decirlo así. Entonces, estas dos ordenanzas tiene que manejarlas la iglesia. Ya anteriormente Jesús había delegado en su iglesia el bautismo, bautizar, y ahora entonces está delegando en su iglesia la administración de la Cena del Señor. Entonces aquí tenemos la autoridad para que la iglesia se administre a sí misma, para que la iglesia se autoadministre. Ahora quiero que veamos causas de disciplina en la iglesia. Ahora no sé si ustedes pueden ver ahí, pero y eso va a quedar ahí. No vamos a buscar estos pasajes porque se nos iría toda la tarde en eso, pero ahí va a quedar. En algún momento vamos a estudiar eso, o tal vez un jueves. Entonces, primero romper el compañerismo en la iglesia, que es el pasaje que acabamos de leer en Mateo capítulo 18, ¿verdad? Donde hay desavenencia en la iglesia y no se ponen de acuerdo. Entonces, romper el compañerismo en la iglesia. Recordemos que la iglesia existe gracias al compañerismo. El compañerismo es una iglesia es un compañerismo. Es un compañerismo donde tenemos que estar de acuerdo. Si no estamos de acuerdo, andamos mal. Tenemos que estar de acuerdo. Y nuestra carta magna es la Biblia. Es el mapa, por decirlo así. Y el Espíritu Santo es el administrador. Entonces nosotros necesitamos mantener la iglesia limpia, que haya buen compañerismo, que se respire el aire del Señor. Por cierto, y espero que me entiendan lo que voy a decir y que no salgan diciendo que dije algo que no dije. Nosotros cogemos nuestro ejemplo como padres de nuestro Padre espiritual, de nuestro Padre celestial. Y aprendemos a ser hijos viendo a Jesucristo en su papel de hijo. ¿Y la mujer? Los católicos dicen que la mujer lo coge de María. No. La mujer lo coge del Espíritu Santo. El papel de la mujer en el hogar es establecer la armonía. La atmósfera que se respira en el hogar es la mujer. ¿Cómo anda el hogar en cuanto a atmósfera se refiere? Depende de la mujer. Entonces, ese papel del Espíritu Santo, el mantener la unidad, mantener la unión, mantener el compañerismo, mantener el aura de la presencia de Dios en la iglesia, depende del Espíritu Santo. Igualmente en el hogar, entonces ese es el papel donde ella está apoyando a su marido, va detrás de él, a veces empujando. Dijiste que era por aquí, vámonos, sigamos adelante. Pero entonces el papel de la mujer es apoyar y ella hace la atmósfera. Es importante entonces que romper el compañerismo en la iglesia, hay que separarlos. Y hay algunos pasajes ahí que me gustaría que ustedes los busquen después. Luego, otro caso es la inmoralidad. Tenemos un caso craso, o sea, serio, de inmoralidad en la iglesia de Corinto. Recuerdan, 1 Corintios capítulo 5, donde un hombre está acostándose con la mujer de su padre. Esperamos que no sea su madre, sino su madrastra.
Pero es incesto de todos modos. Entonces, es la mujer de su padre. Y aunque no fuera la mujer de su padre, aunque fuera una mujer que no es su esposa, es un caso de inmoralidad, ¿verdad? Entonces puede ser adulterio, puede ser fornicación, que esto entonces hace que una persona no puede estar en la membresía de una iglesia. Hay que separarlo y que Dios trate con esa persona. Luego, conducta inapropiada, y esto es muy amplio, o sea, mal testimonio, y es muy amplio. Una conducta inapropiada, y vemos varios pasajes ahí que, favor de buscarlos después. Luego, herejía. Herejía es enseñar, mantener, creer doctrinas ajenas a la palabra de Dios. Y un caso clásico es la iglesia de Galacia. Los Gálatas, yo creo de que los fariseos que se convirtieron en Jerusalén fueron los que fueron ahí detrás de Pablo, diciendo a las iglesias de los gentiles que tenían que judaizarse. Tenían que circuncidarse, tenían que guardar la ley, porque de lo contrario no se podían salvar. En Hechos capítulo 15 encontramos lo que llamamos el Concilio de Jerusalén, donde se estaba consultando precisamente eso. Y ahí está el acuerdo. Pero estos hermanos no quisieron hacer caso. Y ellos siguieron. Y entonces hay por lo menos una iglesia, la iglesia de Galacia, la iglesia de los Gálatas, que los escucharon. Al tal extremo que Pablo les dijo, de la gracia habéis caído. O sea, dejaron la gracia por la ley. Volvieron atrás. Así que herejía es otro caso. Entonces son causas de disciplina en la iglesia. Ya casi voy terminando. ¿Qué debe pasar cuando una persona se arrepiente? Vamos a 2 Corintios capítulo 2. Porque aquí está hablando precisamente del individuo aquel, recuerden, que fue expulsado porque estaba con la mujer de su padre. Vean lo que dice Pablo entonces aquí en 2 Corintios capítulo 2 y el versículo 5. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Hermanos, cuando nosotros pecamos, no solo nosotros sufrimos, personas completamente inocentes también. ¿Recuerdan el pecado de Acán? Toda la familia murió. Ejecutaron a toda la familia. Y nosotros cuando pecamos, personas inocentes también. Ahora, el caso de Ananías y Zafira, confabularon. Estaban de acuerdo. Pero hay casos en que no. Pero las personas inocentes que no tuvieron nada que ver con el asunto, más bien son víctimas, son consecuencia de aquella situación, también sufren. Entonces, lo que había pasado en la iglesia de Corinto, dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona, o sea, ya está bien. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarlo y consolarlo, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual, os ruego que confirméis el amor para con él. Una cosa que quiero mencionar, cuando nosotros separamos a una persona de la membresía, debemos hacerlo con amor. Porque ¿quién quita que nosotros también caigamos? La palabra de Dios es clara en cuanto a esto. No debemos hacerlo con saña, no debemos hacerlo por venganza. Y cuando separamos a una persona de la membresía, la iglesia no lo está castigando. La disciplina no es castigo. La disciplina es separarlo de la membresía para que el Señor lo pueda castigar. Porque si el Señor trata con él o con ella como se merece, toda la iglesia va a sufrir. ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando nos majamos un dedo? Es solo el dedo. No, el cuerpo sufre. Igualmente la iglesia. Cuando una persona anda mal, la iglesia está mal. Entonces, si Dios va a castigar a una persona en la iglesia, bajo la cúpula del Espíritu Santo, la cúpula de la iglesia, entonces va a tener que tratar con toda la iglesia.
Es por eso que tenemos que separarlo de la membresía, para que Dios trate con esa persona y pegue fondo, y el diablo lo zarandee y se arrepienta y vuelva. Entonces, ¿qué debemos hacer con esta persona? Bueno, Pablo le dice a los corintios que necesitan restaurarlo. Vamos ahora a Gálatas capítulo 6 y un par de versículos acá también que quiero que veamos, y ya con esto voy a terminar. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ahora, hay casos en que hay que disciplinarlo, pero que sea con amor. Pero debemos hacerlo con amor y debemos restaurar a esa persona con espíritu de mansedumbre cuando la persona viene y le pide perdón a la iglesia. Y entonces hay que restituirlo. A veces me preguntan, hermano, ¿hay que restituirlo? Sí. Ahora, ¿qué pasa si sigue en la misma situación? ¿Sigue viviendo con la mujer que no es su esposa? No podemos recibirlo, porque todavía la situación sigue. Tiene que arrepentirse, tiene que salir de esa situación, casarse con ella o dejarla, ¿verdad? Entonces, tiene que arreglar la situación. Pero, cuando vuelve a la iglesia, si ya se arrepintió, yo siempre le pregunto a las personas, ¿ya usted le pidió perdón a Dios? Eso es lo primero. ¿Ya le pidió perdón a Dios? Sí, ok. Ahora entonces le pide perdón a la iglesia porque es el pecado contra la iglesia. El pecado contra Dios, Dios lo perdona. El pecado contra la iglesia, que es que el testimonio de la iglesia quedó mal. Entonces le pide perdón a la iglesia y la iglesia lo perdona y lo restituye. Pero yo soy de la opinión, soy del criterio, que un líder no debe ser restituido en sus cargos inmediatamente. Tuvo que ser disciplinado. O sea, es carnal, no es espiritual. No tiene por qué estar aquí al frente dirigiendo. Si es inmaduro, si es un carnal, tiene que crecer, tiene que madurar, porque acaba de ser disciplinado. Lo venimos recibiendo, qué bueno, con amor, con los brazos abiertos lo recibimos, pero no le volvemos a dar los cargos hasta que madure, que esté listo para parar aquí al frente, para ser un líder espiritual, para guiar a otros, porque ya él pasó por ahí. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Yo creo, hermanos, que lo que tenemos que hacer es permitir que el Señor haga la obra, primeramente en nosotros, y luego en la iglesia donde estamos. Necesitamos pedir al Señor que nos dé sabiduría para administrar la palabra de Dios en la iglesia donde el Señor nos dio. Somos responsables, no solamente el pastor, no solamente los líderes, todos los hermanos en la iglesia somos responsables. Somos responsables. Entonces, hay que mantener la iglesia limpia, pura, para la honra y gloria del Señor. Amén. Puestos de pie. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a entenderla y aplicarla. Gracias porque tú amaste tanto a tu iglesia, Señor, que diste tu vida para redimirla. Ayúdanos a mantenerla limpia. Que el pecado conocido sea confesado o sea disciplinado. Ayúdanos a aprovechar la presencia del Espíritu Santo para testificar a otros, para llevar adelante tu evangelio y que muchos otros te reciban como Salvador y que iglesias sean plantadas para tu honra y para tu gloria. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.